tesis. Ok. Vale, entonces, ¿ninguna duda? Segurísimos. ¿Alguien ya ha investigado sobre el programa interno de protección civil? No. Ok, vale. ¿Qué equipos pasan de el equipo de David? Puedes mostrar en su video, creo que es el más largo, ¿no? ¿Pasa en mi equipo? Ok, profe. Sí. Profe, ¿Dónde? mi internet se me está yendo por si llego a desaparecer. Ok. ¿Para qué? A ver. Para compartir. ¿Ya van a compartir? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, estoy buscándolo, profe. Ok. Profe, ¿me da el permiso para compartir? Según ya. A ver, inténtalo. Creo que ya lo puede ver. Sí, bueno, se está cargando. Espéreme, entonces es que me faltó el audio. Espéreme. No se escucha, David. Sí, le di compartir este audio, pero no sé por qué no se escucha. ¿Ya se escucha? Ustedes me dicen. Carla Medina Trueba, ¿Ya? David Lara Noverola y su servidor Owen Gómez. El tema a presentar es movimientos urgentes. Los movimientos urgentes son necesarios cuando el paciente debe transportarse a la brevedad para tratar una amenaza inmediata en su vida. Sin embargo, al igual que en los traslados de emergencia, los urgentes se efectúan con precaución para la lesión medular cuando sea necesario. Los ejemplos en los que se requieren traslados urgentes incluyen los siguientes. Como punto número 1, el tratamiento necesario solo puede aplicarse si se traslada al individuo. Y número 2, factores en los que la zona causen el deterioro del paciente. En la técnica de extracción rápida se utilizan materiales como una camilla larga o una corta, accesorios tipo chaleco, también conocidos como dispositivos de inmovilización. Normalmente se usaría un chaleco de extracción o un dispositivo llamado férula media cervical para inmovilizar a un paciente con sospecha de una lesión de columna vertebral antes de sacarlo del automóvil.
Las situaciones en las que se debe usar la técnica de extracción rápida son cuando el vehículo o la escena son inestables e inseguras. 2. El paciente no puede ser extraído de manera apropiada antes de sacarlo del auto. 3. El paciente necesita atención inmediata que requiere una posición en supino. 4. Requiere un traslado inmediato al hospital. Y 5. El paciente bloquea el acceso del técnico en emergencias médicas a otro paciente con una lesión de gravedad. A continuación, se mostrarán los pasos a seguir para una extracción rápida. Como primer paso se aplicará soporte manual de la cabeza y columna cervical por detrás del paciente. Como segundo paso se le indicará al segundo ayudante que éste coloque el colladín de manera correcta. Este puede realizar la evaluación inicial. En ese movimiento el paciente debe ser girado hacia los 90 grados, tal que su espalda quede hacia la puerta del conductor y sus piernas en el asiento del pasajero. El segundo TUM va dirigiendo cada paso corto y rápido con un listo gire. Listo, gire. Listo, gire. Listo, gire. Listo, gire. En ese movimiento el objetivo es que el paciente sea girado con un solo movimiento. Con ayuda de un TUM vamos a inmovilizar la cabeza y el torso, y con la ayuda del segundo vamos a movilizar una pierna hacia la dirección más cercana, y con la ayuda del segundo al rotar la segunda pierna haremos el giro completo. El paciente es girado 90 grados de modo que su cuerpo queda de frente a la puerta del conductor y sus pies quedan en el asiento del copiloto. El movimiento coordinado se realiza en 3 o 4 8 giros cortos y rápidos. El segundo técnico en emergencias dirige cada giro rápido diciendo "listo, giro" o "listo, mover". Deben cambiarse de posición las manos y los pies. De esta forma, ya sea por el asiento o por el automóvil, si el primer técnico en emergencias no puede llevar a cabo la rotación, quedará en el tercer técnico en emergencia sujetar la cabeza del afectado. El cuarto técnico en emergencia toma en control la cabeza del afectado. Toma el control de la situación hasta que el tercer técnico en emergencias está totalmente fuera del coche para sostenerlo. El siguiente paso es meter la camilla rígida debajo del afectado. Esta nunca debe de ser impuesta como una cuña, sino más bien debe de salir de la puerta del conductor, del asiento del conductor. El paciente ya es girado y colocado en la camilla rígida. El segundo y el tercer TEM lo bajan a la camilla rígida, soportando la cabeza y el torso de tal forma que se mantenga la alineación del cuerpo. Mientras que el primer TEM tendrá que sujetar la camilla rígida para que el paciente esté muy bien asegurado. El tercer TEM debe de permanecer en las rodillas o en los pies del paciente, porque si está en la cabecera será ineficaz para ayudar a mover el cuerpo. El técnico ubicado en la cabeza será quien da las órdenes. Si no se dispone de suficiente personal, se pide ayuda a un voluntario. Otro técnico sostiene la puerta y apoya la espalda sosteniéndolo de las axilas. Otro técnico sostiene la cadera para sujetar y elevar la camilla. El último toma los pies para sostener al paciente y deslizarlo a la camilla. El TUM que sostenía la cadera sale del auto para sostenerla. Cuando el paciente apoya su cabeza sobre la camilla, el TUM apoya para sacar la camilla. En caso contrario, se mantiene sosteniendo la cabeza todo el tiempo. Finalmente se coloca al paciente sobre la camilla de la ambulancia para iniciar la atención, retirándose de la zona de peligro. Los pasos para la extracción rápida se deben considerar como un proceso generalizado, pero se adapta a las condiciones del accidente, como por ejemplo modelos de auto, los números de puertas,
tamaños y velocidades, además la edad del paciente y su complexión. Profe, a mí me costó un poquito grabar mi video porque solo vivo con mi mamá, entonces no tenía paciente y por eso usé el cojín. Está bien. Está bastante bien. Hay algunos temillas, pero pues es que lo ideal es que estuviéramos practicando extracción de vehicular todos y estemos enseñando. Creo que vamos a regresar ya con algunas responsivas y así. Para los que quieran regresar, pues vamos a poder regresar, los que no, y vamos a estar haciendo las clases en línea y presenciales, para los que no puedan acudir y para los que sí. Todavía no sé, pero creo que ya, ¿vale? Si es que regresamos por octubre, pues podemos aprovechar para hacer las movilizaciones de extracción vehicular ahí en la escuela. Y pues, sepamos cómo movilizarlos. Ustedes no son paramédicos como tal, pero quizás puedan estar en alguna situación donde tengan que bajar a alguna víctima del carro y colocarlo en el suelo, o porque puede ser peligroso por el carro, ¿vale? Cuando bajamos al paciente del carro, tenemos que siempre controlar las cervicales. No vi un manejo eficaz del control de cervicales en sus videos. Sin embargo, es pasable porque pues, no lo hemos practicado, ¿vale? También la extracción, siempre debemos cuidar la cadera, tenemos que cuidar el torso, tenemos que cuidar las cervicales para que esas no se muevan, tenemos que desplazarlos en una forma de V cuando los subamos a la tabla para que no se desplace de manera lateral la columna y sino de arriba y abajo. Pero son todas esas técnicas y destrezas que es necesitable, son tangibles, tenemos que practicarlas, ¿vale? Entonces, bastante bien el video. Lisette otra vez se fue. Ya regresa. Y bastante bien, muy bien el equipo. Espérenme tantito. ¿Qué otra cosita les iba a decir del video? Chicos, ¿quiénes participaron del video? Carla Medina. A ver, uno por uno. Primero es Carla Medina. Carla Medina. Ok. Espérame. Aquí está el video. ¿Quién más? América Juárez. Juárez González América. Sí. Andrea Hernández. Hernández, por apellidos, chicos. Hernández Mejía Andrea. ¿Quién más? ¿Este es el de 14 minutos? Sí. Sí. Pero lo voy a poner Perdón. en velocidad. No, está bien. ¿Ya se ve? Sí, ahí se ve. Pero lo vamos a poner por 1.25 para que no se vea tan tardado. No, está bien. ¿Soy yo o no se escucha? No se escucha, ¿verdad? No estoy compartiendo el audio. ¿Cómo trasladar a un paciente? ¿Cuáles son los tipos de traslados, los tipos de camillas, de tablas e incluso posiciones para el traslado del paciente? Todo eso y más estaremos viendo en el tema de hoy. Protección del paciente, movimientos no urgentes. ¿Lo pueden subir un poquitito? Integrados por Pamela Coyot, Juan Morales, Ichel Mosqueda, Ilse Munive, Roberto, ¿le puedes subir un poquito más? Ana Ravelo, Daniel Serrano, Jaime Popoca, Jessica Padilla y Roberto Cedas. ¿Se escucha poco todavía? Creo que sí, pero pues ya no hay problema. Como se dijo desde el principio, nosotros hablaremos de los movimientos no urgentes, de los cuales el objetivo principal es destacar cuándo va a ser apropiado mover a un paciente y cómo lo vamos a realizar de manera segura. El traslado no urgente
es cuando no existe un tipo de amenaza inmediata para la vida. En esta instancia, el paciente deberá moverse cuando esté listo para el transporte, claro, con un movimiento no urgente. Este tipo de traslado nos permite efectuar un tipo de valoración completa en la escena y procedimientos de atención del paciente. En el traslado no urgente, el objetivo más importante será conocer los diversos dispositivos que serán utilizados para inmovilizar, trasladar y levantar a los pacientes. Hasta este tema se destacan 3 puntos importantes. En primera instancia, debe realizarse una valoración en la escena y cualquier tratamiento que sea necesario en el sitio, por ejemplo, la colocación de las férulas. En segundo, tendremos a los traslados, en el cual deberán efectuarse de tal manera que se prevenga algún tipo de lesión o se agrave una lesión que ya exista, además de poder evitar la incomodidad y el dolor. Y como último punto, en un traslado no urgente, el paciente se retira del sitio de la valoración y tratamiento en escena. Puede ser en una cama o sofá, el suelo de una habitación o en exteriores. Este se deberá retirar en un dispositivo para traslado de paciente. Ahora vamos a hablar de los dispositivos para el traslado de pacientes. Al hablar de estos, vamos a hacer referencia a alguna camilla u otro aparato que fue diseñado con el propósito de transportar al paciente de la forma más segura posible a la ambulancia o, en debido caso, al hospital. Por ejemplo, tendremos al carro camilla, que este se encuentra en la parte trasera de todas las ambulancias. La finalidad es la de transportar de manera más segura a un paciente de un sitio a otro, casi siempre en posición reclinada. Tendremos que en este dispositivo la cabecera de la camilla puede elevarse, lo que es provechoso para algunos pacientes, como los cardiópatas, que no tienen sospecha de lesiones cervicales u espinales. La camilla tipo silla tiene muchos beneficios durante el traslado de pacientes de la escena a la camilla. El primero de ellos es como su nombre lo señala, es que resulta excelente para utilizarla en escaleras. Transporta al paciente en posición sedente, lo cual reduce en gran medida la longitud de la persona y el dispositivo, y así permite al técnico de urgencias médicas maniobrar en las esquinas y por espacios estrechos. También tiene ruedas que hacen posible rodar el dispositivo como una silla de ruedas sobre superficies planas, lo que hace más fácil el esfuerzo del técnico en urgencias médicas. Cuando hablamos de las tablas de movilización, tendremos 2 tipos. Por un lado, están las dorsales, que se van a emplear en personas que se encuentren acostadas o en dado caso de pie y que deban ser inmovilizadas. Por otro lado, tendremos a las espinales, que se van a utilizar sobre todo cuando tengamos que retirar a pacientes de vehículos y cuando se sospeche de una lesión cervical o espinal. Ambas cumplen con el objetivo principal, el cual es inmovilización y movilización del paciente, pero cada una se adapta a las necesidades de la situación. Tendremos el tipo de camilla plegable, la cual puede ser útil en incidentes con múltiples víctimas. Estas camillas pueden ser bien de tela, aluminio o inclusive plástico grueso. Estas casi siempre tienden a plegarse o a batirse. Por otro lado, tenemos la camilla ortopédica, la cual se divide en 2 piezas pero en sentido vertical, lo cual hace posible pelear al paciente al empujar ambas mitades para poder unirlas por debajo de él. Esta camilla no ofrece un soporte directo bajo la columna vertebral. La camilla de Reeves está hecha principalmente con tela o algún otro material aulado o bien flexible. De manera constante, observaremos que esté hecha con tela. Por otro lado, la camilla en canasta puede utilizarse para mover a un paciente de un nivel a otro en un terreno agreste. Pero ojo, la canasta debe recubrirse con una manta antes de colocar a la persona. La camilla eléctrica es algo más compleja que las demás, ya que esta consta de 4 pasos principales. En primero, retirar la camilla eléctrica de la ambulancia. Después, vamos a verificar que la camilla esté bien apoyada cuando el paciente vaya a ingresar a la ambulancia. Por consecuente, vamos a confirmar que el mecanismo de fijación esté asegurado. Y una vez que la cabecera de la camilla se apoye dentro de la ambulancia, vamos a elevar las patas de las camillas. Para la camilla de autocargado o camilla manual, tendremos 3 instancias. Primero, colocar las ruedas más cercanas a la cabeza del paciente de manera segura sobre el piso de la ambulancia. Después, una vez que las ruedas estén aseguradas en el piso de la ambulancia, el rescatista de los pies de la camilla va a activar la palanca para liberar las ruedas. Para esto se va a requerir un ligero levantamiento y que a su vez el segundo rescatista deba guiar el dispositivo que se cierra, de ser necesario. Como último paso, tendremos que mover la camilla en el dispositivo de seguridad y dejar la camilla en la parte frontal y en la trasera. Ahora
hablaremos del traslado no urgente sin sospecha de una lesión medular. Llegan a existir varias formas para poder desplazar a un paciente a un dispositivo para traslado. Se debe elegir un movimiento en base a la posición en la que esté el paciente al momento de que se vaya a mover al dispositivo de traslado y en sospecha de una lesión medular. En cambio, cuando el técnico en urgencias médicas esté seguro de que el paciente no presenta alguna lesión medular, será más sencillo el traslado. Ahora hablaremos de los métodos de traslados en pacientes que no presentan una lesión medular. Como primero, tendremos el método de levantamiento por extremidades. Este se aplica para desplazar a un paciente que no tenga sospecha de lesión medular a una camilla. Puede usarse para levantar a un sujeto del piso o de la posición sedente. Aquí, el técnico de urgencias médicas pasa las manos por debajo de las axilas del paciente y toma sus muñecas, al tiempo que otro rescatista levanta al paciente por la rodilla. Así, ambos distribuyen el peso del paciente para su traslado a la unidad. Como segundo, tendremos al método de levantamiento directo del suelo. Este se realiza cuando va a ser necesario levantar a una persona sin sospecha de lesión medular desde el piso hasta alguna camilla. Este método se va a realizar entre dos técnicos. Ambos elevan al sujeto hasta la altura de su pecho, se ponen de pie y luego van a invertir el proceso para poder colocar al individuo en una camilla. El procedimiento de levantamiento directo del suelo deberá ser de manera muy coordinada y para esto uno de los técnicos será el que dé las órdenes. A la primera orden, el paciente se va a levantar hacia la altura de sus rodillas. La camilla se va a descender hasta la posición más baja y se va a colocar al lado contrario del paciente. A la segunda señal, los técnicos van a levantar al paciente hacia sus rodillas. Y a la última señal, se ponen de pie y van a llevar al individuo a la camilla. Como tercero, tendremos al método por tracción de sábana. Este será requerido cuando se necesite trasladar al paciente de una cama a una camilla. Para esto, se necesitan dos técnicos, uno levantando la parte superior e inferior de la sábana del paciente y el otro sujetando y traccionando de la sábana inferior suelta de la cama. La realización de este método no es tan complejo, ya que consta de dos pasos. Primero, se va a proceder a liberar la sábana inferior de la cama y enrollar ambos lados, esto hacia el paciente. Después, los técnicos van a tirar de las sábanas para poder mover al paciente hasta el borde de la cama. Como cuarto y último, pero no menos importante, tendremos al método de levantamiento directo. Este método se va a llevar a cabo para poder mover a un paciente de una cama al nivel de una camilla. Para este método se van a requerir de 2 o más rescatistas para poder levantar al paciente hasta su pecho y luego poder revertir el proceso para bajarlo a la camilla. Para esto, se debe colocar la camilla al ángulo de 90 grados con la cama, según sea la configuración que requiera la habitación. El procedimiento de este último método consta de 3 pasos. Primero, el técnico de cabecera va a detener la cabeza y el cuello del paciente. Después, el técnico que esté próximo a los pies va a deslizar una mano por debajo de la cadera del paciente y la va a elevar un poco. Para así, al último, el técnico desliza a la paciente hasta el borde de la cama y se flexiona hacia ella con rodillas flexionadas. Como último tema en general, hablaremos sobre la posición del paciente. El posicionamiento del paciente durante el traslado a la ambulancia y durante el transporte es una parte sumamente fundamental, puesto que el levantamiento, el movimiento y el transporte se deben realizar como parte integral del plan total de atención al individuo, ya que la posición en la que se transporta a la persona dependerá de sus condiciones médicas y del dispositivo mejor diseñado para ayudar en dicha situación. Asimismo, se debe evitar el traslado de un paciente inconsciente en una camilla tipo silla, ya que así no es posible mantener la vía aérea abierta. En caso de que haya pacientes que sean descartados a una posible lesión espinal, se pueden transportar en una posición de comodidad y de tal manera se permite que el paciente elija una posición en la que se sienta cómodo y a menudo se facilita la respiración. También se eleva la cabecera de la camilla para que el sujeto se halle en posición semisedente, también conocida como posición de Fowler o semi-Fowler. En la posición para estado de choque, los pacientes que se consideren dentro de esta categoría se colocarán en posición supina, porque esto ayuda a posibilitar un máximo flujo sanguíneo en todo el cuerpo, con mínima resistencia de la gravedad, y es por ello que es importante que todas las partes del cuerpo, en especial los órganos vitales, como el cerebro, conserven la perfusión. El traslado del paciente a una camilla de hospital consta de 4 pasos. Como primero, se debe colocar la camilla de la ambulancia elevada junto a la camilla del hospital. Para esto, ajustar la camilla para recibir al sujeto. Después, los técnicos en urgencias médicas y el personal del hospital
plegarán la sábana a ambos lados del paciente y atención para trasladar al individuo de manera segura. En el tercer paso, mientras se sujeta la sábana plegada en los puntos de soporte cercanos a los hombros del paciente, la parte media del tronco, caderas y rodillas, los técnicos y el personal de hospital van a deslizar el sujeto en un solo movimiento a la camilla del hospital, para que después, como último paso, aseguren que el paciente esté centrado sobre la camilla y procedan a elevar los barandales de la camilla antes de entregarlo al personal de la sala de urgencias. Tiene su micro apagado. Tiene su micro apagado. Creo que se aprovecharon de Diana, por más pequeña. Ok, bastante bien. ¿Por qué no hicieron los videos de las cargadas? De hecho, sí los estábamos haciendo, pero ese día que estábamos haciéndolo con Ana, sinceramente no tenemos la fuerza para hacerlo. Es muy difícil, o sea, realmente nos dimos cuenta que sí es difícil y tienen que tener mucha fuerza los TUM, o sea, neta no se podía ir, los videos que tenemos, nombres, salen todos riéndonos con cara de esfuerzo y ni podíamos, la verdad no podíamos. Y eso que era un hombre y era yo, y no se puede, la que es de cargarla desde el piso hasta arriba, a la onda no. Y eso que Ana está delgada, súper delgada. Sí. Y luego nos tocaban algunos pacientitos, no sé, bajarlos de su casa y con una escalera de caracol. O cosas así, o muy obesos, hipoglucémicos, que decíamos primero estabilizarlos para luego poderlos que ellos nos ayuden a caminar, porque un paciente hipoglucémico llega al TUM, le administra glucosa al 5%, al 50% para poder restaurarlo. De ahí toma el conocimiento y bueno, ya nos puede ayudar. Sin embargo, todo paciente hipoglucémico tenemos que trasladarlo. Pero bastante bien, chicos. Ok. ¿Dudas que tengan? Me van a dar sus apellidos. ¿Apellidos? ¿Se los doy por orden de lista? Por favor. ¿Tiene del A y B dividido o tiene todos juntos así? Todos juntos. Todos juntos. Entonces, Coyol, Porito, Pamela, primero. Ok. Caray. Así, aquí está. Coyol, Porito, Pamela. ¿Ah? Martínez, Popoca, Jaime Eduardo. Ok. Morales, Juan José. Morales, Juan. Mosqueda Lagunes, Itzel. Muni B. Juárez, Ilse. Milagros Sarabia. Es Sarabia García. Perdón. Milagros. De ahí viene Pérez Parra Karina. Milagros. ¿Cuál es? Sarabia Milagros, ¿verdad? Sí, Milagros. De ahí Pérez Parra Karina. De ahí Padilla Maldonado. Padilla. Ravelo Sarrabal. Serrano Martínez. Y Cedas Roberto de Jesús. Ok. A ver. Carreto Cano, ¿con quién pasó? Antonio de Jesús, ¿con nadie? ¿No? Antonio de Jesús.
No formó equipo de nadie. Y estás aquí, se supone que está en lista. Antonio. Entonces, Antonio de Jesús no está. Bueno. ¿Y por qué no me dijo? Pues no tiene calificación de video. Ok. ¿Quién más? Rodríguez Hernández Alejandro. Alejandro. Salinas Castillo César Manuel. Ok. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. En la plataforma EVA, acabo de habilitar una tarea para clase. Van a realizar 35 preguntas con sus respuestas de todos los temas vistos en la unidad. Preguntas con sus respuestas. 35, ¿vale? ¿Puede ser a computadora? Sí, a computadora. Ok. O sea, de los apuntes que tenemos de las clases. ¿O? De los apuntes y ahí en la misma plataforma subir las diapositivas. Ah, ok. Yo lo puedo hacer en mi libreta y puedo subir fotos. Es que no tengo lap ahorita. Sí. Tenemos toda una hora para realizarlo, ¿vale? En esa hora, si acaban rápido, pues toman descanso. ¿De acuerdo? Ok, profe. Ok. ¿Puedo apagar la cámara? La cámara, sí, pero no te vayas. Alejandro Hernández me comentó que no tenía internet, que le estaba fallando. ¿Le digo que se comunique con usted? Por favor. Ok. Gracias, Ana. Ok, entonces los veo a las 4, ¿vale? Me mandan mensajito, cualquier cosa, voy a estar checando unas cositas acá. Lo siguiente. De las preguntas realizadas, yo voy a escoger a una persona, le voy a realizar una pregunta y como no todos tienen participación en ronda de preguntas, van a hacer las preguntas entre ustedes, ¿de acuerdo? Yo le pregunto a alguien, alguien contesta de manera positiva y ese escoge a un compañero suyo y ese contesta de manera positiva y ese escoge a otro, ¿vale? Tendremos 5 segundos para contestar, si no, no vale, ¿ok? Al realizar las preguntas tuvieron que estuvieran estudiando y estudiaron antes para poder contestarlas. ¿De acuerdo? Una pregunta, ¿y los que tengan participación aún cuentan? Sí. ¿O ya no? Sí. Ok, bien. Comienzo. Owen. Owen, ¿qué significa la mnemotecnia sample? Apenas iba para allá. Yo. Si yo me la sé, ¿la puedo contestar? No, solo él. Respeten las reglas del juego. Pero pues, si no me acuerdo, la responde alguien más o como. Ok, yo escojo a alguien más. Ok, Daniel. Mándeme. ¿Qué significa sample? Sample significa, bueno, ese signo. Es alergia. Sample.
La P es padecimiento. M era medicamento. Ujú. Y creo que era lo sucedido, ¿no? O sea, lo que había sucedido, el acontecimiento. Ajá, falta una. Um, Con la L, creo. Y a completar la S. 5. Última comida. Ajá, y la S significa Signo, síntoma. signos y síntomas. Seguramente estuvieses buscando ahí en tu libreta. Pero va, No hay nada. espérame. ¿Tus apellidos son? Serrano Martínez. Ese es mi Dani. Serrano Martínez. Sí. Daniel, escoge a una persona y tú haces unas preguntas de las tuyas. A David. ¿Qué significa la nomenclatura ALEC? Nomenclatura. A ver, repite la pregunta. No, es que se traba. La nomenclatura ALEC. A-L-E-S. Digo, C. ALEC. Sí. Ok. A ver, déjeme que recuerde. Es que sí me acuerdo, pero no tanto. A ver. 5. No, te la debo. 4. Escoge otra persona. América no. A Roberto. Sí. Misma pregunta, Alec. Es A de alerta, L de letárgico, de ahí sigue estuporoso y comatoso. Ok, otra pregunta más para él. Daniel. ¿Qué es el TUM? Técnico en urgencias médicas. Ok. ¿Tu apellido cuál es? Sedas. Sedas, sí, Sedas. ¿Escoge alguien más? Escojo yo, ¿verdad? ¿No? Sí. A Jessica. ¿Su pregunta difícil? ¿Qué significa ADVI? El ADVI. La mnemotecnia es alerta, alerta, estímulos verbales, estímulos dolorosos y la I que es inconsciente. Muy bien. Padilla. Sí, profe. ¿Escoge una persona? Ana. Ok, Ravelo. Ya se la pregunto. ¿Sí? ¿Qué significa la ONR? Orden de no resucitar. Sí, estaba muy fácil, pero bueno. Escoge una, Ana. Así al azar. ¿A quién? Al azar. Sí. Ashley. Es una emergencia. Pues es cuando existe una amenaza inmediata hacia una persona. Está muy vago. Refuerza tu respuesta. Yo, profe. No, esperen. Sara. Oye, si no la contesta Sara, yo la contesto, profe, por la que no tuve. Es cuando existe una amenaza inmediata hacia la salud y vida de la persona, ya sea por, no sé, que haya sufrido un accidente o algo. Muy vaga tu respuesta. Cruz,
Escoja otra persona. Juancho. Y cambia de pregunta. Oli. A ver. ¿Cuál es la misión de la medicina en urgencias? Oh, shit. No es cierto. Pues salvaguardarlos, como que la atención principal, ¿no? En el aspecto de transporte. Lo tenía. Pero no. ¿Ibas también? Diego, fallaste. No. Es que no me acordaba de las palabras. ¿Me das chance de Janet? ¿De qué? No, es que no me acordé de las palabras, las dos palabras clave que se utilizan, o sea, como tal para la respuesta, que es atender y salvaguardar. Atender, tratar. Diablos. No, se me fue, disculpe, profe, le quedó mal. Ok, yo escojo a Fernanda. Porque vamos a estar sí, va a ser una pregunta muy fácil. Ok. ¿Qué es o dame el significado de la escala coma de Glasgow? Pues es la escala que se valora, bueno, se realiza cuando el paciente está inconsciente y valora lo verbal, ocular y motor. Ok. También tengo de Lorza Chávez. ¿Dónde estás? Aquí estás. Escoge. Ichel. Oh my God. Ahí está. A ver. Ay, no te quiero matar. A ver. ¿Qué es una urgencia? Es una situación en la que no peligra la vida de la persona, como puede ser la temperatura, o sea, diarrea. O sea, son situaciones que sí es así peligro, pero pues no en el momento, ¿no? O sea, no es como que una hemorragia, ¿no? Que está desangrando y pues puede ver que puede morir en minutos, segundos. Ok. ¿Una diarrea vas a urgencias o una consulta médica? ¿A consulta médica? Una consulta médica. Entonces, la diarrea no define una urgencia. Ah, ok. Entonces, dame un ejemplo de urgencia. Profe, ya le tengo ¿Un uno. golpe en la cabeza? Un golpe en la cabeza puede ser. Ok, urgencia puede ser el estado mental alterado, puede ser fracturas, puede ser heridas profundas, heridas superficiales no es una urgencia y puede ir con una consulta, ¿de acuerdo? No es una respuesta buena para ti, ¿de acuerdo? Está bien, sí. Okay. Escojo Araceli. Si yo tengo las preguntas más fáciles, ¿por qué son así? Ok. ¿Cuáles son los 3 momentos para hacer un traslado de emergencia? Estas son 3 situaciones en las que tú puedes hacer un traslado de emergencia. A ver, o sea, situaciones del o sea, el paciente tiene una situación Que están en las diapositivas. 3 situaciones para trasladar en emergencia.
Ay, profe, no sé. Bueno, ¿qué es un traslado de emergencia? O sea, cuando el paciente, o sea, cuando no hay el equipo, no está lo que se necesita para atender al paciente en ese momento, y entonces se traslada de emergencia para que lo atiendan en el hospital donde está el equipo necesario o el servicio necesario. Un traslado de urgencia también me lo estás definiendo. Un traslado no urgente también me lo defines así. Pero un traslado de emergencia, ¿cómo lo defines? O sea, que hay peligro si se mantiene en esa área. Ok. Yo escojo. David. Sí. ¿Qué es un traslado de emergencia? El traslado de emergencia es cuando el paciente corre peligro y tiene que llevarlo al área de urgencias para atenderlo de manera inmediata. ¿Me defines lo mismo que urgencias? Urgencia es cuando el paciente no corre peligro, pero representará algún síntoma o patología de manera, podemos decirlo de manera no inmediata, pero podría poner en peligro el estado de salud del paciente. Ok, urgencia está bien. ¿Emergencia? ¿Qué agregarías a tu definición? La emergencia, ok. La emergencia es cuando la situación del paciente tiene de manera gravedad, de manera fuerte, y en cualquier situación lo puede poner en peligro, ya sea por ejemplo, un accidente de auto, que si el paciente mueve su cabeza puede surgir una fractura, o puede que el paciente también no va a reaccionar de manera estable, podríamos decirlo. Ya estamos como metiendo cosas. Bien, un traslado de emergencia, las tres situaciones son las siguientes. Una, el paciente se encuentra en una zona de peligro, como un sismo o un incendio, y corre la vida también, tanto peligro como tu vida, como la del paciente, y es por eso que tenemos que trasladarlo como un costal de papas, trasladarlo en vida, función y estética, resguardando siempre la vida del paciente, después su función y después la estética de que si se lleva un brazo o lo que sea, ¿de acuerdo? El segundo momento es de que un traslado de emergencia sería si un paciente sufre un paro cardíaco en su cama no podemos tratarlo, entonces lo vamos a bajar de su cama de manera brusca para poderlo hacer en el piso, que es una superficie plana. Y la tercera es de que un paciente estorbe a otro paciente, es decir, tengo que movilizar al paciente que está adelante porque la prioridad es el paciente que está abajo. Se llama paciente por alcance. ¿De acuerdo? Esos son los tres momentos para traslado de emergencia. ¿Vale? Un traslado urgente, si es como lo definió David. Necesitamos el paciente una atención de forma inmediata, sin embargo, podemos tener los cuidados de la columna vertebral para poderlo tratar. ¿Vale? Un traslado no emergente o de no urgente es el traslado que vamos a tratar ahí las lesiones en el lugar. Por ejemplo, un esguince de tobillo. Ha pasado en un fútbol, se esguinzó el tobillo y ahí en el partido podemos colocarle el hielo, podemos colocarle un vendaje y podemos hacer que eleve la extremidad y posteriormente llevarlo a consulta o a una urgencia, pero va a pasar según las prioridades de los otros pacientes. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bien. Ok, yo escojo. Jessica. No, Jessica ya habías pasado, olvídalo. Owen. Ah, es que tú no contestaste bien, Owen. No, profe. Qué bárbaro. Una súper fácil para que veas que no soy malo. ¿De acuerdo? A ver. Un paciente. Ok, estás en el área de fisioterapia y un paciente tiene una crisis asmática. Este paciente se encuentra acostado. ¿Cómo solucionarías ese problema con un solo movimiento? Lo acaba de leer, creo que se ponía el... A ver, ¿me lo puedes repetir para no equivocarme? A ver. Estás en terapia, estás en fisioterapia. Tu paciente está acostado y sufre una crisis de asma.
¿cómo lo cambiarías en un solo movimiento para mejorar ese síntoma o ese signo que presenta tu paciente? Un movimiento, una postura. ¿Qué postura lo cambiamos para que mejore su presión intratorácica y el paciente pueda mejorar su respiración? Mira, es la posición esta de Fowler, creo. Todos sus compañeros ayudaron. No, no, no. Claro que sí, los estoy viendo. Pues no lo estoy viendo, lo estoy viendo usted. Owen. Ok, gracias. ¿Cómo te llamas? Aquí está. Gómez Rodríguez. Bien, yo escojo. Pamela. ¿Juntas? Ok. Estás en un equipo de fútbol porque tú eres fisioterapeuta del equipo. ¿Ok? Están jugando en un partido. Hay demasiado calor y un paciente cae inconsciente. ¿Qué es lo que haces? Araceli, voy a bloquear tu... Okay. No, no. ¿Qué? ¿Cómo no sabes? Tú eres la fisioterapeuta del lugar. Yo otra. Ok. Elizabeth. Misma situación. ¿Qué harías? Yo tomaría los signos vitales y, bueno, o sea, depende de lo inconsciente de alguna escala. ¿Depende de qué? Del nivel de conciencia, alguna escala. Entonces primero checarías su nivel de conciencia. No, o sea, los signos vitales, o sea, pulso y frecuencia respiratoria, y ya de ahí, o sea, si lo amerita alguna escala. No, primero checas su nivel de conciencia para después poder valorar signos vitales. Checas el nivel de conciencia, después de checar los niveles de conciencia, llamas al 911 para poder trasladar a ese paciente porque un estado mental alterado como inconsciencia es un signo importante, significativo de primera prioridad para llamar a una ambulancia. ¿Vale? No, ok, gracias. Ok. Bien, yo escojo. ¿Está Gustavo? Aquí estoy, maestro. ¿Cómo estás? Súper fácil. Enfermo. Ah, sí, digo. Ok. Paciente con diaforesis, pálido e hipotenso. ¿Qué posición nos ayuda para mejorar esos síntomas? ¿Cómo? ¿Cuál fue la patología? Paciente con diaforesis, pálido e hipotenso. ¿Qué posición nos ayuda para mejorar esos síntomas? Creo que no sé. ¿Araceli? Yo lo sé, profe. ¿Es la de Trendelenburg? Trendelenburg. Muy bien, Araceli. Okay. Araceli, ¿cuál es tu apellido? Álvarez Núñez. Vaya, hasta que tengas una participación de mi vida. Ok. ¿Qué dijo? Nada. Escojo. Jenny, ¿está? Jenny. Lisette, ¿está? Lisette tenía problemas con su internet, profe. No sé si De hecho, me acaba de escribir, profe, que no, que la sala sacó el Zoom por su internet. Ok. Ángel, ¿está? Sí, profe. Ok. Pregunta súper fácil. ¿Qué es negligencia? Negligencia es cuando una persona, bueno, básicamente vendría siendo como por ejemplo la del samaritano.
o sea, que trata de ayudar a la persona, pero no lo ayuda como tal. En vez de eso, empeora las cosas y provoca la muerte. Define qué es negligencia y no qué es la ley del buen samaritano. La negligencia vendría siendo la muerte. No. La muerte que causamos nosotros a la hora de que ayudamos al paciente. No precisamente. Hay 3 momentos para causar una negligencia. ¿Cuáles son esos 3 momentos? La ética. Nada más me acuerdo de eso. ¿Quién quiere participar? Yo, profe. Yo lo escogí. No, yo. David. Yo. David. No, yo lo dije. No, lo estoy escuchando. Yo lo dije primero, profe. David. No. Ok, la negligencia es cuando hubo una causa próxima. El segundo es cuando no aplicó el estándar de atención y el paciente tenía que estar con el paciente. Esa es la negligencia, las 3 divisiones. Bien. ¿Alguien quiere aportar más de negligencia? Pues que, bueno, es como la acción de no hacer algo que se debió haber hecho o que se hizo algo mal. Muy bien. Profe, le dejé un mensaje en el chat aquí de la sala. Ok, voy. El Orsa. Ya no puedes participar, el Orsa. Ni David. Ya no pueden participar. No es cierto, sí pueden participar si quieren. Ok. No, ahora estoy haciendo las preguntas. Bien. Escojo. ¿Andrea? ¿Está? Ay, sí. Ok, Andrea. Dime por lo menos 4 componentes del servicio médico de urgencia. De los que primero están, o sea, cuando llaman a la persona, o cuando están en el acto, pues. ¿Eso dice usted? Sí. Ah, ok. Pues primero está el paciente y después hay una otra persona que del exterior que llama al 911. Ajá. Después está lo que es el TUM. Ajá. Después el que responde ahora sí a la llamada, el respondiente, creo que es. Ya con eso has ganado. Okay. Fátima. Ya, ¿qué pregunta? ¿Qué es temperatura? Está demasiado fácil. Es que hay que ayudarlos, profe. Fátima. Sí, pues es el grado de nivel térmico que tiene el cuerpo. Otra pregunta. Estaba muy fácil, Andrea. Otra para Fátima. Ay, profe. Sí hay que ayudar a los compañeros. Ok. ¿Qué es frecuencia cardíaca? Está muy difícil, profe. No, yo sé que se tiene que llevar así, que se tiene que llevar a fuerzas, pues, o sea, siempre a una emergencia. Ok, esa está buena. Ay, no recuerdo qué era. Pues sí me la sé, pero no la recuerdo. ¿Qué son los aislantes de sustancias corporales? Araceli. Ya. ¿Puedo contestar? Sí. Lo que es cubreboca, guantes, o sea, la protección, bueno, nuestra protección, ¿no? Yes. Muy bien. Demasiado fáciles. ¿Dónde estás aquí? Fátima, escoge una persona. Karina. Karina Pérez. Aquí estoy. A ver, una fácil. Menciona los 3 aspectos importantes para valorar una escena.
3 aspectos importantes. Sí. No es de que la escena no esté en peligro. Sí, ¿cómo lo valoras? Son 3 cosas. Pues antes de llegar a la escena, ¿no? No. Otra oportunidad. Se me fue en blanco. Aspectos importantes. No es de, por ejemplo, ese no es. Le están mandando un WhatsApp de seguro. No, no sé, profe. Se me fue. Otra oportunidad. Tengo una pregunta. A ver. ¿Qué es o cómo formas una impresión general? Puede ser por, ahora sí, en la piel del paciente. ¿Ah? La piel, ¿qué más? Ahora sí, lo ocular. ¿Ah? Y la frecuencia respiratoria. Puede ser. Una impresión general es cuando llegamos al arriba y valoramos o vemos cómo se encuentra el paciente. Valoramos en qué posición está, la calidez de CAB y en la CAB valoramos su piel, no sé si tiene alguna hemorragia, si está pálido, si está cianótico, si está diaforético. Son cuestiones que podemos ver y es lo que nos forma una impresión general. Y así nos va alentando qué es lo que vamos a estar haciendo con el paciente, ¿vale? Si vemos que está fracturado, si vemos que está, no sé, si vemos el mecanismo de lesión de la escena, que hay un choque, ya nos vamos formando una idea qué es lo que tiene el paciente y qué es lo que podemos hacer nosotros. Ferulizarlo, entabillar, vendar al paciente, dar RCP, todo esto, ¿vale? Ok. Escojo. Vamos a repetir a personas. Hay que darle oportunidad. ¿Lizeth no está? Ya pregunté por ella, ¿verdad? Sí. Ok. Profe, no me da chance de que yo haga una pregunta. Profe, yo tengo participaciones. Ok. David, haz una pregunta. ¿Puedo escoger a alguien? Sí. Ok, puedo escoger a... Esa sí será bueno. Ashley, mencióname qué significa Abdi. A ver, lo voy a poner aquí en el chat. Sí, sí sabe qué es Abdi. Abdi, alerta, verbal, no. Ajá, sí. Alerta, verbal, dolor y inconsciente. Ok. Así, Cruz. Ahí tenías participación, ya no puedes participar así. Hazle una pregunta a América. ¿Yo? No, Ashley. ¿Cuál es la pregunta como importante que se le tiene que hacer al paciente cuando llegas al lugar de los hechos? Para saber si está consciente o está inconsciente. Qué fácil, de verdad. Pues preguntarle, o sea, preguntas básicas de cuál es su nombre, cómo está y así. Ok. ¿Y te encuentras bien? Muy bien. Arisbet Juárez. ¿Juárez? ¿Cuál es tu apellido? Juárez González. Okay. Te voy a hacer una pregunta yo. ¿De acuerdo? Ok. Bien. ¿Qué es una anamnesis? Es
Ay, espérame, sí sé. Es como que ¿cómo me podría decir? Es donde llevas la información del paciente, se le puede preguntar directamente a él o al familiar, depende si el paciente está consciente o inconsciente. Ok. Bien, ¿alguien quiere tener una participación? Me tiene que... ¿Cuántos tengo yo, profe? Si yo tengo. ¿Usted me quiere decir qué? Ok. ¿Qué hacemos en la valoración de un paciente consciente? Yo puedo. Pues, pues ver si, bueno, cuando esté consciente, pues ver, depende de, o sea, bueno, primero hacerle las preguntas básicas de cómo está, cómo se siente y así, checar sus signos vitales, pues primero se checa el nivel de conciencia, pero pues obviamente ya está consciente, ¿no? De ahí se checa los signos vitales, checar igual la posición en la que se encuentra, el color de piel, si tiene una hemorragia, si tiene hematomas, si tiene decrepitaciones y así. Y ya, algo más. No sé qué falta. Está súper bien. Faltaron muchas cosas, pero está bien. Profe, ¿puedo complementar? Es que, por ejemplo, en lo de la tarea se me quedó muy grabado lo de que, por ejemplo, si en dado caso el paciente está consciente, hay que hacer preguntas clave en dado caso de que haya sido, por ejemplo, por impacto, no sé, a qué velocidad, por dónde se golpeó, cuál fue, o sea, hace cuánto tiempo, todo ese tipo de preguntas para tener como que más datos objetivos del paciente, que vengan propiamente de él, ¿no? Y de la situación por la cual acaba de atravesar. Muy bien, eso es muy importante. ¿Tu apellido cuál es? Morales García. Profe, también puedo complementarla. La verdad, todos son complementadores. No te encuentro, no estás en mi lista. Estoy en el B. ¿Qué fue, profe? Gané el Kahoot, el único que tengo aquí de reconocimiento. No, yo hago preguntas. Bueno, sí, ¿quién quiere complementar? Yo quería complementar. Sí. Que bueno, se me quedó grabado que lo explicó Araceli. Me acuerdo que dijo que se dividía en dos, que era la evaluación primaria y la evaluación secundaria, que la evaluación primaria se evaluaban todos los signos que dijo de signos los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, ahí se hacen todas las escalas de Glasgow, Audi. Ya una vez que ya pasó esa evaluación, se pasa a la evaluación secundaria, que ahí ya se hace como la exploración clínica, la memotecnia de sample y pues el historial clínico. Ok. Padilla, ¿verdad? Sí, Nick. Ok. Bien. ¿Karina está? Sí, aquí estoy. ¿Dónde? Descríbeme todos los signos vitales. Frecuencia cardíaca, respiratoria. Ok, frecuencia cardíaca, ¿qué es y cuáles son los parámetros normales? Pues es los pulsos por minutos que tiene el corazón, ¿no? Ok. Parámetro normal. Todos en adultos, ok. De 60, en adultos de 60 a 100, ¿no? Ok. ¿Qué es frecuencia respiratoria? Es, por ejemplo, o sea, las respiraciones que dependiendo del paciente, ¿no? Respiraciones por minuto. ¿Cuál es su frecuencia normal o parámetro normal? ¿Es de 30? No. No me acuerdo. ¿Tensión arterial qué es? La presión arterial es el pulso, por ejemplo, que lo podemos tomar en la muñeca. La tensión arterial no es el pulso. ¿Qué es la tensión arterial? Es cuando es la fuerza de sangre que empuja las paredes de las arterias y van a ir hacia el corazón. ¿Cuál es su parámetro normal?
¿De 140 a 90? ¿O de 90 a 140? No, 140 ya es una hipertensión. Ajá, pero el parámetro normal no es 90. No. ¿Quién se sabe los parámetros normales de la presión arterial? Yo, 70, 90. 120 sobre 80. ¡Hala! Me dijeron un montón de barbaridades. ¿Quién? 80, 120, ¿no? 120, 80, Fernanda. Se dice primero, sí se le 120. Perdón, 120, 80. Ok, 120, 80 en realidad es igual o menor a 120, 80. ¿De acuerdo? Igual o menor a 120, 80. Ok. ¿Alejandro está? ¿Alejandro? No. ¿Está César Manuel? No. ¿Está Ilse Valeria? No. ¿Está Polito Pamela? Ok. Te van a hacer una pregunta. Daniel, hazle una pregunta a tu compañera. Ya se estaba durmiendo, Daniel. ¿Yo? Sí. Sí. En el quinto sueño ya andaba. Híjoles. Es una pregunta fácil, te hago una pregunta difícil a ti. A ver, permítame. Señor, tiene 35 preguntas. Cerré el documento. ¿En qué consiste el consentimiento expreso? Ok. Muy bien. Chicos, la próxima semana es su examen. Estudien de esas preguntas. Estudien de las diapositivas. Literal, las preguntas que realizamos acá van a venir en el examen. ¿Ok? Más fácil no puede estar. El examen va a tener una duración creo que de 30 minutos. Entonces no van a estar pudiendo abrir, buscar, copiar, ¿vale? Porque yo sé eso. También soy estudiante, ¿de acuerdo? Entonces... también se copia. No. La maestría no permite copiarse. Vale, entonces los veo el lunes. ¿Dudas? ¿Dudas con el proyecto? Yo tengo una pregunta. Sí. Las participaciones va del más alto, o sea, el que más tiene hasta las más bajitas, y de ahí va a componer el 15. O porque hayan participado, contamos todo con el 15. No, los que han participado más van a tener un mayor porcentaje del 15%. Según sus participaciones, es una escala de 5 puntos, como una escala de evaluación análoga. Entonces, el que hizo mejor, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Vale? Ya sabrán ustedes cuánto participaron, si llegan al 5 o llegan al 3 o 4, ¿vale? Es como, aquí veo, espérenme por favor. Se valora en estratégico, autónomo, resolutivo, receptivo, preformal y sin nivel, ¿vale? El que no tuvo ninguna participación va a ser sin nivel, el que tuvo muchas participaciones pues va a ser estratégico, y así. Oye, profe, las clases, o sea, sí tomaba participaciones. Ajá, yo tomaba todo, he tomado todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay algunos que ni siquiera contestaron y no hicieron ningún aporte. Pues bueno, entonces los veo el lunes. Gracias. Profe, le quería... Gracias. Bueno, que se puede quedar tantito al final. Ok. Adiós.